también. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Esperamos unos minutitos entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Particularmente, bueno, no sé, puedo ir adelantando ¿Cómo no? que vamos a tratar de distinguir lo que es la abstracción matemática de la percepción matemática. Porque pasa algo muy interesante con algo que se viene descubriendo, sobre todo desde el siglo XXI, lo generalizada que está la percepción matemática en los animales, incluso en los insectos. Así que eso es muy interesante y está bueno para establecer comparaciones y poder comprender mejor de dónde viene el pensamiento matemático, qué es exactamente. Y distinguirlo, bueno, de entender por qué se lo conecta con la magia. De hecho, Pitágoras, por ejemplo, eh, Pitágoras asociaba con la magia los, los números, ¿no? En los principios de la Grecia clásica, ¿no? Así que, eh, y después hubo otros lógicos que por supuesto que no, que bien racionales, ¿no? El abordaje de los números. Es como, a mí lo que me fascinó de todo esto cuando lo empecé a investigar es particularmente lo que pasa con los animales, la percepción de cantidad, de velocidad y distancia que tienen los animales. Es muy notable que se empieza a estudiar y a comprobar ahora, desde hace 20 años, que es nada para los tiempos de la ciencia, ¿no? Pero está muy bueno reflexionar sobre todo esto. Y como siempre digo, lo que busco como antropóloga es simplemente compartir, que es la parte de la especificidad de la antropología, eh, ver cómo eh, eh, todos los estudios científicos que hay, ver, comparar todos los estudios que hay sobre un tema y establecer las continuidades y las rupturas, ¿no? Eso es parte de la especificidad de la antropología que aplicada a los estudios de la ciencia permite conocer el estado de cosas de una determinada, de un determinado arte, ¿no? En este caso, de la psicología experimental. Bueno, Vivina, si queremos, empezamos. Bueno, empezamos. Vemos acá en el dibujo cómo, eh, cómo en la pantalla vemos tres tipos diferentes de expresiones matemáticas. Una, la matemática abstracta en un rincón. Otro, lo que ven ustedes como una maderita, es una especie de libreta de almacenero que se usa hasta el día de hoy en algunos pueblos de España para marcar lo que cuando pase el panadero, para marcar cuántos panes le deja a cada familia y a fin de mes le cobra según las marcas que tiene, como una libreta de almacenero. Y este otro, una placa que ven con todos puntitos, que vamos a ver que es fascinante cómo se conocer el origen de esta placa. Siguiente, por favor. Bueno, y acá una expresión típica de los chicos. Yo me imagino a un nene de 5 años preguntando, las matemáticas son el único sitio donde podés comprar 674 sandías y nadie pregunta el por qué. ¿No? Porque lo típico de los chicos es, ¿para qué sirven las matemáticas? Entonces vamos a ver que son mucho más que problemas a resolver. Siguiente. Vamos a delimitar conceptos, que es por un lado, que es algo que vino elaborando, esta es parte del modelo propuesto de un psicólogo llamado Vygotsky, que en la siguiente placa lo vamos a ver mejor, que él propuso en el largo discusión del origen del lenguaje, él estableció una continuidad con el modo de comunicarse los animales entre sí. Todos los animales tienen modos efectivos para comunicarse y lo que hace el humano es complejizar
ese modo de comunicarse, pero está sentada sobre la habilidad de comunicarse de los animales. Y también sobre eso, los animales, si los animales tienen percepción matemática, el pensamiento matemático humano también está sentado como una continuidad de la percepción matemática que tienen los animales. Una cosa es la percepción matemática, otra el pensamiento matemático como proceso secundario y una tercera son los sistemas de numeración para cálculo matemático, que eso es más reciente en nuestra sociedad, tiene pocos miles de años. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ir pivoteando sobre estos diferentes aspectos. Y vemos ahora, este es un esquema que hice hace muchos años para describir cómo Vygotsky comentó algo mucho antes que en las redes que se pudiera comprobar en las neurociencias que realmente tenemos diferentes redes neuronales que interactúan entre sí en el cerebro. Unas redes neuronales vinculadas con la oralidad, que son muy diferentes de las redes vinculadas con la escritura, que a su vez son muy diferentes de las redes vinculadas con el cálculo y con las redes para expresión artística, y sin embargo están todas interrelacionadas. Entonces, tener en cuenta estas diferencias y cómo se relacionan entre sí nos puede ayudar también a entender, a abordar esto de qué es la abstracción matemática. Siguiente, por favor. La matemática, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, vamos a ver que en principio lo que todos asociamos las matemáticas al sistema conceptual de expresión gráfica con técnicas particulares, sobre todo en Occidente, para calcular cantidades y trayectorias absolutamente abstractas. Pero también las matemáticas podemos verlas como aquellas percepciones de cantidad y distancia que aseguran la supervivencia animal. Y también sobre esta percepción del cuerpo es que encontramos las primeras expresiones gráficas paleolíticas de cantidad. Y por supuesto vamos a terminar con una serie de lo que dicen las neurociencias. Siguiente. Bueno, vamos a ver diferentes definiciones de las abstracciones matemáticas que vamos a ver la siguiente placa, que comenzaron particularmente a partir del siglo V a.C., junto con la invención de la escritura alfabética griega. Hay un estudioso que estableció muy bien, hay muchos estudios de cómo de los cambios cognitivos asociados con la invención de la escritura alfabética griega, con la abstracción que favoreció la abstracción del tipo de alfabeto y expresión gráfica griega. Por eso es que encontramos que ellos tomaron el pensamiento matemático que circulaba y lo volcaron en expresión abstracta. Por eso matemática significa ciencia, pero también aprendizaje, estudio, disciplina. Platón circunscribió las matemáticas a la aritmética, a la geometría y la astronomía, pero Aristóteles cuestionó como algo absolutamente abstracto y meramente teórico, que un poco nos recuerda lo que dicen los chicos, es el único lugar donde te preguntan para qué querés comprar, que compras 600 sandías y nadie te pregunta por qué, ¿no? Entonces Aristóteles con su mentalidad, con los pies en la tierra, decía, bueno, es demasiado especulativa. Pero San Isidro, en el siglo VII, explicitó que la matemática es la ciencia que estudia la cantidad abstracta. La matemática entendida a partir del siglo V antes de nuestra era. El siguiente, por favor. Acá vemos cómo esta distinción entre lo abstracto, la matemática abstracta y la que no es, la matemática que está anclada en el cuerpo, a mí me encanta este vitro de la Catedral de Laon, del tiempo de las primeras universidades, donde en la catedral figuran varias de las artes que se estudiaban en la universidad. Por supuesto estaba la matemática, la geometría y demás, ¿no?
Y esta es la figura que representa la matemática. Fíjense ustedes que está asociada, acá no sé si no se alcanza a ver bien, pero está con las manos, con cuentas redondas entre los dedos. ¿Eh? Quizás el término moderno, cuentas, matemáticas, se remonte a esa idea de las cuentas, de las cuentas redondas entre los dedos para contar, porque aprendemos a contar con los dedos. Esto vamos a ver que no es casual. Siguiente, por favor. Entre las reflexiones de esta frase le encantaba a mi papá era alguien que decía también, que la repetía siempre, ¿no? Que las matemáticas son el lenguaje con que Dios escribió el universo, ¿no? Siguiente, por favor, porque todo es matemática, decía mi papá, ¿no? Perdón que lo recuerde, pero me fue inevitable al armar esto recordar las frases de mi padre. Poincaré, ya en el siglo XIX, comenta, la matemática es el arte de dar el mismo nombre a diferentes cosas. O sea, ya como que recordamos los sistemas de Vygotsky, las redes neuronales según Vygotsky, de que el arte está vinculado con la escritura, la oralidad y demás, ¿no? Y Russell, acá fue uno de los grandes matemáticos y lógicos del siglo XX y comentó, al principio de su carrera, la matemática y la lógica son idénticas, pero definirla no resulta fácil en absoluto. Esa es la meta que él se puso de joven para definir las matemáticas abstractas. Pero al final de su vida, dijo, la espléndida certeza que siempre había esperado encontrar se perdió en un desconcertante enredo, ¿no? Entonces tengan en cuenta todas estas cosas. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí vemos que las matemáticas son un lenguaje, son un arte, que la lógica orienta el siguiente paso del cálculo a seguir, pero también son un desconcertante enredo. Ahora, ¿por qué son un desconcertante enredo? Vamos a ver en la siguiente, porque hay diferentes modos de contar, según las culturas. Siguiente, por favor, encontramos representaciones en tablillas de arcilla que tienen 6.000 años de antigüedad para contar cosas concretas, para registrar en el comercio cosas concretas. Y por otro lado encontramos matemáticas y geometrías absolutamente abstractas, con leyes propias, enredos matemáticos, porque inclusive hasta el día de hoy, para los matemáticos profesionales, cuando se reciben, se ponen como meta, resolver algunos de los problemas que vienen circulando en el ámbito matemático sin resolver desde hace siglos. O sea, hay enredos que no es tan fácil de resolver. Entonces vamos a ver un poco de historia de las matemáticas, cómo empezó todo esto. De vuelta separemos la percepción matemática que tienen los animales del pensamiento matemático como proceso secundario que presumimos empezó desde que el hombre es hombre. Desde que el Homo sapiens pisó la Tierra con corteza prefrontal, tiene pensamiento matemático como proceso secundario. Ahí se inició el pensamiento matemático. Siguiente. Y este pensamiento matemático necesitaba del cuerpo, de anclarse en el cuerpo. Acá recordamos también algo que nos recuerda las cuentas, nuevamente el ábaco, que es un marco con diferentes cuentas de contar. Fíjense ustedes en los términos, ¿no? Las cuentas para las cuentas, ¿no? El ábaco más antiguo encontrado hasta ahora, porque no quiere decir que se haya inventado en esa época, sino que es el registro más antiguo encontrado hasta ahora, se remonta a cuentas que tienen más de 1000 años, cuentas encontradas en un yacimiento. Siguiente, por favor. Porque lo que proponemos es que el ábaco era el soporte material de un cálculo mental, algo similar a lo que ocurre con los quipos incas. Los quipus incas, el más antiguo hasta ahora, tiene 4.500 años. Fue encontrado en Caral. Y no era un registro, era un registro fuertemente dependiente de la memoria del portador. El portador hacía el registro,
los marcaba, ¿ves? Van marcando las unidades, las decenas, las centenas, y después cuando llegaba al lugar lo completaba con su cálculo mental. O sea, son más ayudas memoria, tanto el ábaco como los quipus, que una calculadora o un registro en sí mismo, muy distinto de los libros contables en la actualidad. Los libros contables solo se pueden, son abstractos y separados de la interpretación diferente, ¿no? Acá, tanto el ábaco como los quipus requerían estaban anclados en el cuerpo del que los calculaba. Siguiente. Y acá encontramos, bueno, las varillas chinas, las varillas para contar, que acá nos mete también algo que fuertemente anclado en la percepción del cuerpo de la persona. El registro más antiguo, las varillas más antiguas tienen 1000 años, pero suponemos que venían de mucho antes, y ahí establecemos una diferencia entre los números de las varillas, según las varillas, y los términos de cantidad del discurso chino, porque son absolutamente diferentes. Y encontramos a su vez otra diferencia, porque una cosa, ellos, fíjense que sabían distinguir números positivos y negativos desde hace 3000 años. Y dejaban un vacío para el concepto de cero, aunque no tenían un símbolo. O sea, la percepción matemática anclada en el cuerpo nos viene, no sabemos desde cuándo, pero se viene desarrollando desde hace miles y miles y miles de años. Y una cosa son los números en chino, como indica, usaban los palitos para un palito vertical, dos palitos verticales, negativo es horizontal, y sin embargo, para calcular, lo que hacían era acomodar las varillas de tal manera que, es decir, no volcaban, no representaban estos números para la multiplicación como hacemos nosotros, sino que acomodaban las unidades, decenas y centenas de diferente manera con las varillas para obtener el cálculo. Entonces, con razones, y obtenían el mismo resultado que obtenemos nosotros con nuestra multiplicación convencional. Entonces vamos entendiendo a qué se refería Russell cuando dice que es un desconcertante enredo, porque cuesta entender cómo llegaban a la misma conclusión que con nuestra matemática, con nuestro cálculo occidental. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema, acá encontramos otro sistema diferente, el sistema de numeración maya con base de 20, en base a 20, y es una de las pocas, de las primeras sociedades que hizo un registro para el vacío, para el cero, para el espacio vacío que marcan los números positivos de los negativos, y con un caracol. Y en este sentido, vinculando a los números con el cosmos, fíjense que no parece casual que el observatorio, precioso observatorio que persiste hasta el día de hoy maya, se llame el caracol, porque estudiaban el vacío. Así que, y los mayas se sabe que eran unos genios matemáticos, y también con reglas desconcertantes para la sociedad occidental. Entonces nos damos cuenta que es bastante complejo y que cada sistema es efectivo para obtener el mismo resultado. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, cada uno de estos diferentes sistemas fueron efectivos para resolver problemas, o son efectivos, siguen siéndolo, y arrojar el mismo resultado. Ahora, ¿por qué ocurren estas diferencias culturales en los sistemas matemáticos? Y acá es donde volvemos a Vygotsky. Siguiente. Porque Vygotsky, interpretando a Vygotsky, podemos decir que Vygotsky hubiera dicho que cada sistema de cálculo matemático responde a una necesidad social humana particular en un tiempo y un espacio dado. O sea, cada cultura desarrolló su sistema efectivo matemático. Siguiente. Vygotsky también discutió esto del lenguaje humano, que comenta, ¿no? La diferencia entre los humanos y los animales es que el lenguaje evoluciona en individuos con una anatomía que le permite el lenguaje articulado y con una mente que permite los procesos secundarios. Y
una vez que está el lenguaje humano permite la elaboración de diferentes sistemas de expresión particular. Acá recordamos los lenguajes que mencionaba, el arte que mencionaba Poincaré, ¿no? Oralidad, operaciones matemáticas, distintas manifestaciones de arte, porque en toda manifestación, inclusive en las manifestaciones de arte primitiva, encontramos que se necesitaba una fuerte percepción matemática para la música, para el ritmo en la poesía, para la danza, para las artes plásticas, está todo interrelacionado según cada cultura, y los sistemas de escritura que son más recientes, ¿no? Siguiente, por favor. Lo importante, lo notable, es cómo dice que cada sistema permite el desarrollo humano, y esto es lo maravilloso, que es lo que vamos a enfatizar, ¿no? Que los chicos, es bueno que aprendan bien las matemáticas, porque eso reconstruye por completo, los mejora como personas, y vamos a ver inclusive hasta qué grado les mejora el cerebro. Entonces, todos estos sistemas, las expresiones de arte, de numeración, los sistemas de escritura, los modos de oralidad, son instrumentos, lo llama herramientas psicológicas para el desarrollo de lo que Vygotsky llama las funciones superiores, ¿no? Dice textualmente, la inclusión del instrumento en los procesos de comportamiento recree, reconstruye por completo toda la estructura de la conducta. Siguiente, por favor. Por eso es tan fascinante, ¿no? La gran pregunta sería, ahora, hablando de los animales, ¿de dónde nos viene la necesidad de contar? Y nos viene de una necesidad de supervivencia. Porque los animales, nos preguntamos, ¿sabrán contar y calcular? Siguiente. Y acá delimitamos, los animales tienen sus modos de comunicarse y también anclados en el cuerpo una percepción matemática para supervivencia, pero como proceso primario. Eso los médicos lo saben muy bien, que es un proceso intuitivo, directo e inmediato, el proceso primario que está en el cuerpo. Y vamos a ver hasta qué grado está en el cuerpo esto para la supervivencia. Siguiente, por favor. Acá vemos, yo tengo un video subido en el canal YouTube, que acá lo acorté por razones de tiempo, con distintas escenas, de un lince siberiano, que los que tenemos gatos quizás los hemos visto, antes de pegar un salto, se quedan paraditos como quien calcula cómo va a saltar, ¿no? Y acá se lo ve al lince saltando y pegando un salto maravilloso de unos cuantos metros, sin el envión, porque a lo mejor hay otros animales que lo hacen con envión, pero lo hace sin envión. Y acá está la proxémica visual, que fue estudiada por un antropólogo del equipo de Bateson en los años 50, que comenta, los animales, los ciervos, por ejemplo, cuando están en la pradera, comen tranquilamente, siguen comiendo el pasto, su pastito, mientras calculan que un león, venga el león, lo bichan, se dan cuenta que hay un león, pero si está a 800 metros, siguen comiendo tranquilamente pastito. Si el león se va acercando, si ellos lo ven que se va acercando, llega un punto en que salen corriendo. Es decir, no salen corriendo apenas lo ven, sino calculan si realmente viene a buscarlo a él, si se dirige a donde está él y si les deja espacio para huir. Y si llega grande como el del dibujito, es porque aprendió a cómo calcular bien. Siguiente, por favor. Entonces, esto es proxémica visual. Ahora, hace poquito, la gente de National Geographic publicó un video muy notable donde también, aunque no vean al peligro, los animales están alerta al escuchar ciertas voces y sonidos, donde han aprendido que el sonido más peligroso para su vida es el sonido de las voces humanas. Han aprendido eso. Entonces pusieron una cámara donde se nota un murmullo de humanos, y está un guepardo con su presa para llevarla tranquilamente al árbol, y resulta que apenas prenden la cámara, la grabadora, y se escucha el murmullo humano, sale corriendo. No se queda a pensar o a ver si los veo o no los veo. Es peligro la voz humana. Es notable, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cambio, bueno, vemos el elefante, fue el único de los animales que entendió, que se dio cuenta que
la voz venía de una camarita chiquita que podía ser destruida para traer paz entre todos los animales que iban a tomar agua, ¿no? O sea, aplicó la lógica, la causa-efecto de la lógica que vamos a ver ahora se descubrió que tienen los animales. Vamos a ver qué es lo que dice la ciencia experimental desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estos son los estudios de Kohler, que también, él dijo específicamente, los animales son inteligentes y establecen en su cabeza relaciones de causa-efecto. Saben, por ejemplo, que uniendo los dos pedazos de caña, se extendía la caña para alcanzar una banana que estaba detrás de esos barrotes, ¿no? Eso habla de la inteligencia. Si hago tal cosa, resulta tal otra. Siguiente, por favor. Y vamos a ver, bueno, de pasada la inteligencia especial de los pajaritos para construir nidos, ¿no? Para calcular bien. Este es un pajarito tejedor que sabe unir las hojas para el nido que queden lo suficientemente resistentes y confortables para aguantar el peso de los pichoncitos, de pichones que ya están grandes acá, ¿no? Y en la siguiente, bueno, nuestro querido hornero argentino, que es un pájaro oficial, ¿no? El pájaro nacional argentino, el hornerito, la maravilla, ¿no? Cómo construye sus nidos con la parejita. Siguiente. Entonces, se han estudiado lógica y representación numérica en animales, incluso insectos. Vos avísame, Mavi, hasta cuándo tengo que cortar o si hay que cortar para, No te para... preocupes, acordate que es continua la sala, que no hay problema. Ah, qué bueno. Este, como para que no me quede cortado, ¿no? En el medio. Gracias por avisar, está bueno. Ahora, fíjense ustedes, esto es una cacatúa. Se le puso en un habitáculo transparente, ella sabe que es transparente, no se confunde, y hay un dulcito, en eso redondito que ven, uno de los círculos es un dulcito, y del otro lado un agujerito por donde tiene que ingresar algo como para acceder a su dulce. Y le pusieron un pedacito de madera y cortó, fabricó con el piquito una herramienta para introducir ahí. Y eso lo vemos a ver con claridad en la siguiente foto. Ahí vemos cómo lo introduce por el agujerito, ¿eh? Lo mete, gracias Mavi, y lo gira y por el plano inclinado cae el dulcito y se lo come. Una cacatúa, ¿qué les parece? Después hablamos de cerebro de pájaro. La verdad es que yo discuto eso de que ofender diciendo tiene cerebro de pájaro. Son muy inteligentes los pajaritos. Y lo que ha revolucionado también fue todos los estudios experimentales, porque se puede pensar, es un pajarito domesticado que aprendió de ver a los humanos. Sin embargo, los cuervos salvajes de Nueva Caledonia se les ha puesto trampas en medio de la selva una y otra vez con dulce y los resuelven del primer intento. Y eso llevó a que en 2008 los primeros trabajos sobre, que se pregunta, ¿no? Que da vuelta todo lo que se sabe de conducta animal, pero le pregunta si acaso los cuervos resuelven problemas a través de razonamiento causal. O sea, recuperando la idea que había quedado olvidada de Kohler, que los animales resuelven problemas por razonamiento causal. Y quedó fuera establecido que sí, evidentemente sí. Siguiente. Esto todo en el siglo XXI, porque esto empezó en el 2008, ¿no? Ya más recientemente, estudios más complejos de representación numérica en cuervos, que sugieren, como vemos en la parte inferior, percepciones numéricas similares observadas en primates, en monos y en otras aves. Siguiente, por favor. Inclusive que las abejas, acá, bueno, hay una confusión, el abejorro que se refiere a la abeja bebé, ¿no? A la abeja chiquita, no al abejorro que conocemos nosotros, que es la abeja grande, ¿no? Las abejas que resuelven acertijos aprendiendo de las abejas más experimentadas. ¿eh? Que las abejas tienen un lenguaje complejo, ya se sabe desde el año 17 con el lenguaje de las abejas y el baile para calcular distancia y demás, pero que también
resuelven acertijos y aprenden todo lo que se propongan, también es otro hallazgo relativamente reciente, ¿no? Entonces, la percepción matemática es muy fuerte en los animales, incluso en los insectos. Siguiente. Y acá pasamos a qué es lo que dice el registro arqueológico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, habíamos visto una línea entre los modos de comunicarse y la percepción matemática como proceso primario en animales y humanos, y sobre eso, sobre los modos de comunicar y el pensamiento y la percepción matemática primaria, se desarrolla en el humano a partir de la corteza prefrontal como fuente de pensamiento de proceso secundario, el pensamiento matemático, como proceso secundario, como una necesidad de preguntarse el porqué de las cosas, el porqué de los números y demás, ¿no? ¿Por qué de las cantidades? Siguiente, por favor. Ya hubo muchos debates alrededor de un bloque de ocre que se encontró de 100.000 años en Sudáfrica, donde se considera que nació el Homo sapiens, los primeros Homo sapiens, sobre qué puede significar las marcas, ¿no? Si es arte o es una expresión gráfica, y la verdad que está en discusión. Esas marcas pueden responder a un movimiento rítmico para extraer el polvo de ocre, ¿no? Que igual donde está el avance cognitivo en el para qué se usó el ocre, que es para hacer pintura corporal, ¿no? Y sabiendo que teniendo conocimientos de química, como mencionaban los arqueólogos, ya tenía suficiente conocimiento de química como para saber que el ocre calentado sobre una piedra al fuego cambia de color y se fija mejor, ¿no? O sea, esa evidencia ya la conocían hace 100.000 años. Por eso habla de un conocimiento previo de cómo hacer. Siguiente, por favor. Donde se cruzan de nuevo el arte y las expresiones de otro tipo de conocimiento experimental, ¿no? También se encontraron 270 fragmentos de huevos de avestruz que hasta el día de hoy los grupos de Sudáfrica, los grupos nativos de Sudáfrica siguen usando como cantimplora, y fíjense ustedes, la tradición se remonta a 60.000 años, no estamos hablando de 6.000, que ya es bastante tiempo, 60.000 años atrás, y no uno o dos pedazos, 270 fragmentos de un grupo que quedó en un determinado estrato de terreno. Siguiente, por favor. Acá habla de adornos personales, donde hay que calcular dónde hacer el agujerito, el movimiento de la muñeca, ¿no? Que es un movimiento que solamente puede hacer el humano, de manejar un instrumento para hacer el agujerito y hacer adornos personales. También, por supuesto, no encontraron la soga, encontraron las cuentas sueltas de 70.000 años atrás. Siguiente, por favor. Y acá la música, que requiere conocimientos, la traemos acá, el pensamiento matemático, porque para hacer música y expresarse en música también requiere conocimientos de acústica, cálculos de dónde va el sonido, porque se llama litófono, están las columnas, estalactitas y estalagmitas, ¿no? Que son como columnas, las encontraron marcaditas como golpeadas para producir sonido. Difícil de datar desde cuándo se golpeaban las columnas para hacer sonido. Pero sí son columnas particulares en espacios, en rincones particulares, donde tiene una resonancia maravillosa para el resto del espacio. Y eso requiere cálculo matemático, pensamiento matemático para calcular y para que otros sepan, este es el sitio mejor para golpear, está marcado con pintura después. No sabemos en qué momento se marcó con pintura, pero estableciendo relaciones, se dan cuenta que en algún momento posterior, después de la práctica, a alguien se le ocurrió marcar para que ya vayan directamente a tocar ahí para deleite de los grupos, del grupo que se reunía, que eso hay estudios
de que muy probablemente los diferentes grupos de cazadores-recolectores se reunían 2 veces al año para hacer festivales con música, reunirse, juntarse, que es una característica humana desde que el hombre es hombre, de reunirse, juntarse, y para que los chicos conozcan chicas también, para casarse, ¿no? Para formar nuevas parejas. Eso está desde muy temprano. Registros de grandes festivales, de grandes reuniones en las cuevas, y donde encontraron, por ejemplo, en una gran cueva encontraron esta flauta de hueso de ave que también requiere conocimientos matemáticos, de cómo respirar, cómo hacer para producir sonido. Y voy a repetir lo mismo que vengo diciendo hace tiempo: los fundamentos del arte, de la pintura, de la música, del baile, todo se inventó hace miles y miles y miles de años y seguimos igual, ¿no? En el sentido, son tan fundamentales que siguen siendo válidos esos principios. Acá se encontró en España un colgante femenino donde está la noción de dualidad, de 2 en 1, ¿no? Para tallar en una pieza de un lado una figura y del otro lado otra, e inclusive es muy probable que se haya sido de una mujer. En otro lado, cerca de ahí, se encontró otro colgante similar donde inclusive se le pudo aplicar una técnica muy novedosa porque lo tuvo toda la vida. La persona que tuvo el colgante lo tuvo años y años y quedó ADN de la mujer en el colgante y pudieron extraer ese ADN. Una técnica maravillosa, ¿no? Pero habla un ADN de mujer, ¿no? Que probablemente era una mujer la que inclusive lo talló esto, ¿no? Con este concepto de 2 en 1, que es un concepto matemático también. Siguiente, por favor. Entonces, arte matemática. ¿Hay mujeres, fuimos pioneras las mujeres en esto? Bueno, vamos a ver una diferencia entre lo que es la gráfica matemática, la gráfica que expresa el pensamiento matemático en tanto percepción secundaria, y los sistemas de escritura. Entonces vamos a ver en el siguiente un registro maravilloso, poco conocido, la verdad, que yo digo, ¿cómo es que esto no es más difundido, no? Un hueso de Lebombo que se calcula más de 40.000 años, donde hay 29 marcas para contar un ciclo lunar o menstrual. Y esto nos recuerda a esa necesidad de las mujeres de controlar cuándo me viene el próximo ciclo, la regularidad. El concepto del pensamiento matemático está fuertemente vinculado a la idea de patrones, a la búsqueda de patrones. La matemática es eso, no es más que la búsqueda de patrones generales. Y ese pensamiento matemático de la búsqueda de patrón para estar segura y controlar cuándo me viene la próxima regla, que acá vemos también, quizás la famosa palabra que usamos en español, regla, te vino la regla, solemos decir las mujeres, preguntar a nuestras amigas, ¿te vino la regla? Tiene que ver con esto, con el primer registro, como si fuera una regla de los días para contar. No lo puedo, es decir, son reflexiones al margen, ¿no? De cómo hay tradiciones que tienen miles y miles de años, que a las mujeres nos preocupa controlar cuándo nos viene la próxima menstruación. Esta es otra placa también maravillosa con incisiones que corresponden a diferentes fases de la luna, también vinculada con los ciclos menstruales o con el embarazo. Tiene 25.000 años la placa, pero ven ustedes con qué delicadeza están talladas las fases de la luna para controlar el seguimiento con las lunas, cuando es creciente y cuando es menguante, de un lado y del otro. Es maravilloso. A mí por lo menos me fascinó cuando lo supe. Y me extraña que no haya un conocimiento tan generalizado de esto, ¿no? Y acá, bueno, acá va en el hueso de Django, que ya es más reciente, acá ya encontramos una muestra evidente de principio de abstracción matemática.
abstracción, de la búsqueda de relacionar números, el porqué de cada número. En este hueso están marcados, de un lado, incisiones de diferentes números que suman 60. En otra columna aparecen números primos entre el 10 y el 20 que suman 60. Este concepto, la magia de los números primos, los estudiosos, los arqueomatemáticos la ubican acá, la ubican registrada acá. Las reflexiones en tanto a la magia y la fascinación que producen los números primos en los matemáticos de profesión. Y que en el centro da 48, donde la suma es un múltiplo de 12. Tanto el 60 como el 48 son múltiplos de 12, pero también son múltiplos de 6, 60 es múltiplo de 6 en los dos casos, y el 6 era el número básico, la cifra, el número básico para calcular en las culturas de Sumeria, de Medio Oriente. El 12, bueno, en estas culturas africanas, y como vimos el 20 era el número básico de la cultura maya. Pero vemos todo esto relacionado con los números primos. Y esto mismo nos habla de la abstracción detrás de estas marcas, de la búsqueda de una regularidad en esta abstracción que es de matemáticas avanzadas, de una abstracción que ya supera lo que habíamos visto en marcar en la regla las fechas de cuándo me viene la próxima menstruación. ¿Se dan cuenta? Esto ya es una abstracción superior. Siguiente, por favor. Es maravillosa, es maravillosa. Entonces vamos a ver la evolución con la relación con la percepción. Siguiente, con la percepción matemática del cuerpo. Y acá recordamos la figura de la Catedral de Laon, de las cuentas, ¿no? Que tiene la matemática tiene las cuentas en las manos, que los chicos hay muchos padres que le enseñan a los chicos a contar los años que tienen con las manos, y la hipótesis, si está bueno enseñar que los chicos cuenten con los dedos o no. Y comenta este estudio que atravesar las etapas de experiencia sensorial y visoespacial con el propio cuerpo mejora la capacidad de abstracción matemática. Esa experiencia con el propio cuerpo de contar, si bien, que esto es otro punto que vamos a ver después, no es la misma red, no es que sobre esa red neuronal se desarrolla la capacidad abstracta, porque la capacidad para pensamientos abstractos vamos a ver que se establece en otro lugar del cerebro. Pero, sin embargo, en la medida que el chico está seguro de sus propias percepciones, va a estar seguro para hacer la abstracción. Y esto es un cambio muy importante, porque nos habla de dónde se asienta la capacidad de abstracción matemática en el propio cuerpo. Siguiente, por favor. Acá vemos también, nos acordamos de cómo el arte ayuda a la comprensión del cálculo, porque está todo interrelacionado. Este es un experimento que un estudio que presentaron en una jornada en Nueva York, de cómo chicos que tenían dificultades para trabajar con números abstractos, ¿no? Para entenderlos, sin embargo, hacer juegos con el cuerpo, con música, con el ritmo, y jugando, por ejemplo, para entender la diferencia entre el numerador y el denominador, ahí comprendieron, le facilitó muchísimo pasar al pensamiento abstracto de los quebrados. Así que miren que ustedes qué notable. Esto marca que no es que es la misma red. Son redes diferentes, pero necesario que el chico esté consciente de su propio cuerpo para poder hacer la abstracción matemática. Siguiente, por favor. Bueno, y acá también, ¿no? Que esto que hablábamos de las redes diferenciales. Una red para las matemáticas, otra red para el lenguaje, y como vemos, vamos a ver en el siguiente también redes diferentes para la percepción matemática y
la percepción y el pensamiento abstracto. Lo notable es que cuando dice que está en redes diferenciadas, el cerebro no confunde las letras que usa para el álgebra, sabe que las letras que insertadas en el álgebra son letras matemáticas, no son del lenguaje, no se confunde el cerebro, a pesar de que sean adolescentes los chicos. Y esto que vemos, ¿no? Que la comprensión semántica requiere integrar diferentes mosaicos corticales. En los cálculos, entonces está estudio donde está la corteza temporal posterior para el procesamiento semántico y la corteza frontal para una comprensión más amplia, ¿no? Así que los diferentes lugares donde se inserta la percepción, el pensamiento y el cálculo. Son 3 áreas diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, y acá se encontraron neuronas del cálculo, ya una red específica para las cifras absolutamente abstractas, pero que dependen de la red de los números pequeños, los números elementales, porque se sabe que la percepción matemática, a golpe de vista, los animales distinguen cuatro unidades. Les cuesta para distinguir 5 unidades. Ya para distinguir 5 unidades tienen que contar, y eso va más adelante, ¿no? Avanza más. Me acuerdo mi gatita, tuve una gatita que cuando tuvo cría, tuvo 6 gatitos, y la recuerdo cómo cada vez que volvía a la cunita, se acostaba, venían los gatitos, y ella con la ñatita, como si contara a cada gatito que tuvieran todos. Pero hacía el gesto con la naricita de inclinarse sobre cada uno de sus gatitos porque eran 6. Y esto lo explica, a lo mejor si hubieran sido 3, no los contaba cada vez que llegaba, que estuvieran todos, ¿no? Así que es muy, muy notable esto. Todo lo que nos ayuda a las neurociencias a comprender el pensamiento matemático. Siguiente. O sea, ¿se puede favorecer el pensamiento matemático? Que es la gran pregunta con nuestros jóvenes, ¿no? Siguiente. ¿Hay que favorecer la racionalidad o no? Y miren ustedes qué interesante este estudio del 2021, en plena pandemia, donde comenta que si se quiere favorecer, inclusive por el título, ¿no? del artículo, que el conocimiento de las emociones, del comportamiento social y la actividad locomotriz, el movimiento del cuerpo en el espacio, predicen el rendimiento matemático en 700 niños preescolares. O sea, si un niño tiene conciencia de las emociones y de su entorno, va a tener mucha facilidad para entender las matemáticas. Así que no es la cuestión, esto puede ayudar a dirimir un viejo dilema, si hay que enseñarle cosas racionales desde chiquito, o cómo tener niños genios. No, preocúpense por tener chicos sensibles y buena gente. Sobre eso va a ser va a estudiar bien y va a entender bien. O sea, insistir con el pensamiento racional desde chiquitito no los va a volver más inteligentes. Esto es muy, muy importante, este estudio. Siguiente. Porque esto tiene que ver con esa comprensión de las emociones, lo que se llama la inteligencia emocional del otro. Sin embargo, la cosa cambia en la adolescencia. En el chico se hicieron estudios donde se observaron que los jóvenes que estudiaban durante la adolescencia cálculo matemático, les crecía el cerebro y se les desarrollaban los neurotransmisores. Se les desarrollaba de otra manera que los que llegan a la adolescencia dejan de estudiar matemáticas, porque piensan, no me hace falta, no sirve y demás. Hay estudios concretos que el estudio de la matemática abstracta favorece el desarrollo cerebral. Y este es otro punto muy importante que incentiva el por qué tienen que seguir, hay que seguir estudiando matemática aunque no sepamos para qué sirven
comprar 700 sandías, ¿no? Volviendo al tema, a la pregunta de los chicos con que comenzamos esta charla. Siguiente, bueno, creo que ya vamos a las conclusiones, las ideas para llevarnos. Descubrimos que las matemáticas son el lenguaje con que está escrito el universo, que son un arte, forman parte del arte, que la lógica orienta el paso a seguir, pero que también es un desconcertante enredo porque no hay una sola manera de resolver los problemas. Que una cosa son los procesos primarios de percepción matemática que compartimos con los animales, otra cosa es el pensamiento matemático abstracto, y otra cosa muy diferente son los sistemas de cálculo matemático abstractos que aprendemos en el colegio. Son tres aspectos diferentes que están interrelacionados. Entonces conviene distinguir qué es lo que es cada cosa y recordando lo último que vimos sobre la necesidad de seguir aprendiendo matemáticas, porque la inclusión del instrumento de aprender matemáticas en los procesos de comportamiento recrea y reconstruye por completo toda la estructura de la conducta, ya decía Vygotsky en los años 20 después del tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así que, bueno, creo que esta es la última, muchas gracias, y estoy contenta porque llegamos a tiempo, era mucho material y quería brindarlo de manera completa, inclusive si quieren hacer alguna pregunta o algo, por algo que no quedó claro. Muchas gracias, Vivina, por todo, como siempre. Perdón. Ahí está el doctor Yermoli. No, yo la quiero felicitar, Vivina, porque nos ha dado un lugar de tal manera que sea una película, ¿no? Con la historia, hasta llegar a la abstracción matemática y las localizaciones, ¿sí? A través cada vez de imágenes, ¿no es cierto?, de resonancia nuclear, magnética, cuantitativa, así que realmente muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna acotación. Sí, a ver si alguien quiere preguntarnos algo. Y mientras tanto, vieron que hay muchos chicos que no les gusta la matemática, pero la matemática también los forma en esa construcción del desarrollo neurocognitivo. A veces el sumar 2 más 2 igual a 4 no es algo mecánico, sino que implica elaborar redes neuronales que se comunican entre sí y es importante para eso. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. A mí me encanta todo lo que es la matemática porque vengo de esa disciplina, pero hay otros que no las pueden ni ver a las matemáticas, pero están ahí por todos lados. ¿Alguien quiere Nada, consultar algo? yo quería, agregando lo que vos decías, Javi, bueno, la música es matemática, ¿no? Si quiere un fuerte anclaje en las matemáticas. Casualmente, ayer estuve en una conferencia sobre la historia del violín, ¿no? y en la yo, que realmente, bueno, es el músico Sarabi, y, bueno, estuvo basado muchísimo en las matemáticas, ¿no? Para ir sacando esos sonidos extraordinarios. Así que, bueno, nada, era una acotación. En medicina existe un síndrome, se llama síndrome de Gerstmann, que es nada más que la lesión en el lóbulo parietal, por ejemplo, por un accidente isquémico, un cerebrovascular, por ejemplo, o en esa zona, que justamente genera, entre otras cosas, la acalculia. El hemisferio temporal medial, pero
el dominante, es decir, si escribimos con la mano derecha, es en el izquierdo. Y bueno, nada, está como para agregar, porque usted lo anunció y lo fue amando, y digo, esto para hacerlo práctico en Y China. bueno, ya es inclusive en el tiempo de Vygotsky, trabajó mucho con Luria y Vygotsky tienen trabajos realizados también de las lesiones en la cabeza que provocan dificultades en las matemáticas de los chicos. O sea, que no es algo de pobrecito, a veces por falta de ganas, sino que a veces tienen golpes o distintas lesiones que les impide a los chicos entender las matemáticas. Por eso hay que tratar de esto que comentan, de si tienen dificultades, ingresar la percepción matemática por el cuerpo de otra manera, formar otras redes que no dependan de las redes tradicionales que están afectadas por la lesión, ¿no? Así que no es que está condenado porque tiene la lesión ahí, ¿no? Así que se puede... Exactamente. Bien. ¿Había algo? Bueno, nada más que despedirlos el día de hoy a todos ustedes. Y les quería comentar, vamos a ver si estamos el próximo viernes o no, porque yo tomo unos días de vacaciones, pero ya les va a llegar las invitaciones para los próximos ciclos culturales. Un cariño para todos. En breve recuerden que esta conferencia va a estar en nuestra página www.ciclocultural.wordpress.com. Nos estamos viendo. Cariños para todos. Gracias por todo, gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a Divina. usted. Realmente, gracias. Gracias.